Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que muy bien, que haya ido todo estupendamente esta semana. Si es que el podcast anterior lo escuchaste el lunes pasado, aquí vuelvo a aparecer una vez más, puntual a la cita. Bueno, no siempre, pero lo intento, ya sabéis, estar aquí cada lunes ofreciéndoos una nueva entrevista, una nueva conversación con alguna persona interesante que haya hecho un viaje desafiante o un viaje más cercano o con un estilo de vida diferente y que me suscite interés pensando en ti, en el oyente, que creo que también disfrutas con estas cosas y estas formas de vivir y viajar que te presento aquí en Un Gran Viaje semana tras semana. Hoy voy a hablar con Gonzalo, Gonzaventuras, conocido como es conocido en redes sociales. Es una persona que hace unos años decidió replantearse la vida y decidir apostar por vivir viajando, vivir del viaje, hacer las cosas que más le apetecían a partir de un hecho de salud que le hizo replantearse cómo estaba viviendo y la vida que llevaba. Al final decidió irse a Inglaterra a vivir una temporada, a formarse en inglés, a ahorrar dinero y poco a poco emprender negocios digitales online como programador. Ya nos explicará un poquito en el podcast, pero ahora últimamente de lo que vive es de hacer aventuras y narrarlas magistralmente con mucha soltura y a mí me gustan mucho a narrarlas y contarlas en YouTube y en redes sociales. Es una persona que en estos momentos está viviendo desde hace unos años en una autocaravana y ahí es donde tiene, digamos, su estudio de edición y va alternando el vivir y viajar en esta autocaravana con viajes y aventuras concretas. La que vamos a hablar hoy es la última, fue un viaje que ha hecho este verano a Cabo Norte en moto de 125, viajando mucho por pistas y caminos off-road, pero también damos pinceladas de otras aventuras, como ha sido un viaje, el descenso del Duero en kayak, el viaje en bicicleta desde Londres hasta Segovia, que es donde su familia, donde él se ha criado, digamos, donde tiene el campo base además de la autocaravana, o la Transpirenaica, por ejemplo, o el viaje en moto de punta a punta de España uniendo los diferentes cabos. Nos contará de estas aventuras por encima, pero ya os digo, nos centramos un poquito en este último reto de tantos otros retos que se ha marcado, que quiere vivir y aprender y sobre todo disfrutar antes del día de la gran despedida. No me enrollo más, os voy a dejar ahora con la entrevista, espero que la disfrutéis mucho. Como siempre os digo, si la compartís luego, si le dais al botón de like, si le dais un poco de cariño en redes sociales, me ayuda muchísimo. Casi tanto diría yo como el apoyo económico que muchas personas me estáis dando. Muchísimas gracias a todos vosotros. Mes a mes, a través de Patreon o a través de iVoox, es una manera de gratificarme y agradecerme el esfuerzo que hago, así que eso estoy yo muy agradecidos a vosotros y también de compensar un poco los gastos que tiene el realizar un podcast como este semanalmente, gastos de edición, de postproducción, de alojamiento. Y ahora, sobre todo, que no tengo patrocinador, pues es la manera de que, de sustentar y de asegurarnos un poquito que este podcast siga adelante, porque si al final me va a costar dinero, como me está costando cuando no tengo patrocinadores, el llevarlo a cabo, llegará un día en que diga, pues hasta aquí he llegado, me lo he pasado muy bien, he inspirado a mucha gente y, pero hasta aquí he llegado. En fin, que no me enrollo más. Que os dejo la entrevista, que espero que la disfrutéis mucho. Yo creo que ha estado muy bien. Así que nada, hasta pronto.
Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, encantado de estar aquí. Después de tanto tiempo que llevábamos hablando a ver si grabábamos. Sí, además escuchándonos porque, bueno, yo a ti te he seguido en tus podcasts con Íñigo Mendía, que estabais haciendo hasta hace poquito. Me alegrabais muchas tardes. Era muy interesante escuchar de vuestra vida, de vuestros viajes. La verdad es que eres un comunicador nato y un poquito de esta faceta vamos a hablar hoy. Y hoy, bueno, me hace especial ilusión además porque yo estoy grabando en una camper que me han prestado y tú vives en una autocaravana desde hace más de 2 años. Así que estamos casi casi en estudios rodantes, se podría decir. Tal cual. Y mira, hablando de los estudios rodantes y lo que tiene también grabar desde ellos, ahora mismo estoy teniendo aquí una espontánea en la ventana de la autocaravana mientras estamos grabando que me está picando en la ventana y no sé qué quiere, pero quiere hablar conmigo. Pero bueno, le he dicho que estoy grabando y le estoy haciendo señas, espero que se vaya, porque yo creo que viene aquí a darme un poco la chapa o algo, no sé. No Bueno, para de mirarme. bueno, no Las sé qué cosas quieres del que hagamos. directo. No sé qué quieres Nada, que hagamos. Con libertad. de momento Además, tira para adelante y a ver, venga, mientras esta señora no me entre en la sí, autocaravana, puedo seguir grabando. ostras. Oye, esto es verdad. ¿Esto te pasa habitualmente? El hecho de vivir en una autocaravana, de repente te estás muy expuesto a que la gente te llame a tu puerta. Es algo que normalmente en una ciudad, en un pueblo, no se hace, pero en la autocaravana sí que te pasa. Sí pasa, no mucho, pero sí pasa. A ver, a mí personalmente lo que más me suele pasar es que a lo mejor alguien que me conoce por las redes sociales viene. Pero bueno, normalmente la gente es bastante educada, bastante respetuosa y no te llama. O sea, simplemente cuando ve a lo mejor que estás fuera o lo que sea, pues ya te dice algo. Pero así que me vengan a picar a la ventana o a la puerta rara vez. De hecho, la señora se acaba de ir. Creo que ha encontrado otra gente a la que dar la chapa. A Íñigo Mendía, que está por ahí, ¿eh? de, Sí, de Viajando Simple, del podcast Colega también. Me has dicho que está ahí acampando junto a ti. Oye, aprovecho, sí. oye, que estamos hablando de este tema. ¿Por qué te lanzaste a vivir en una autocaravana? ¿Qué es lo que te motiva de ello? Pues buena pregunta, porque yo creo que no es que un día dijese voy a vivir en una autocaravana, ha sido más un proceso de diferentes viajes y poco a poco pues he ido teniendo este estilo de vida más nómada, digamos. No me agrada mucho vivir en una casa siempre en el mismo sitio, que es algo que en algún momento haré y es algo que en otros momentos he hecho, pero pues mientras no sepa dónde quiero vivir, pues puedo vivir buscando mi lugar. O sea, hay veces que sí que me canso de este estilo de vida de vivir en una autocaravana, pero como no sé dónde es donde quiero vivir, pues sigo explorando, por así decirlo. Sí, a mí me pasa un poquito algo parecido, la verdad. Quiero decir que tengo una parte nómada ahí latente que hace que quiera estar en ruta constantemente, ¿no? Y ya no digo en autocaravana porque yo es mi primera experiencia que estoy teniendo en estos momentos, pero sí que cuando estoy fijo en un sitio, yo vivo en Madrid, no noto que hay algo ahí que chirría un poquito y bueno, no sé, que Es que yo creo que en la naturaleza del ser humano está el ser nómada. O sea, el ser humano ha sido nómada durante un montón de tiempo. Y no sé, yo hay veces que pienso que yo con los viajes y todo esto como que reconecto con mi parte más primitiva, por así sí, decirlo, sí, ¿no? sí, sí. Y lo mismo el estar en la calle y en la naturaleza. O sea, al fin y al cabo el ser humano somos un animal más. Entonces, cosas como las ciudades son antinaturales, que lo entiendo, ¿eh? Y también me gustan las ciudades y nos dan Y otras cosas que no nos da la socializar, sí, naturaleza. sí, Eso es. sí. Pero reflexionando sobre esa parte más primitiva, ¿no? Del ser humano, pues la naturaleza y el ser nómada creo que está muy arraigado a nosotros en realidad. Sí. Yo ahora que estoy estos días viviendo en 4 metros cuadrados, en pareja se me hace un poco complicado en ocasiones la movilidad, por ejemplo, el tema del aseo. ¿Qué inconvenientes le ves tú a vivir en una autocaravana? Y te pregunto por los inconvenientes porque digamos, ventajas o así, tal vez está más conocido por todo el mundo, ¿no? La libertad que te da de poder estar cambiando el paisaje constantemente, el moverte.
pero a veces no se habla mucho de los inconvenientes. ¿Tú le ves algún inconveniente a vivir en una autocaravana? Sí, a ver, tiene varios, pero claro, al final siempre es poner cosas en balanza y decidir, ¿no? Y luego hay a gente que le puede ser más pesado algo y a otra menos. Por ejemplo, el tener que estar llenando y vaciando depósitos, ¿no? Hmm. A mí, pues, no es algo que me dé mucha pereza. Depende también del lugar en el que estés. Es que hay sitios que son más fáciles hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí donde estoy yo ahora en Lanzarote, hay una gasolinera en el centro de la isla que, bueno, que suele pillar bien, nunca estás lejos de ella, entonces no se hace pesado esto de llenar y vaciar depósitos. Pero claro, no es lo mismo que estar en una casa, abrir el grifo y agua infinita, por así decirlo. Y, Yo personalmente lo que peor llevo es el no tener una oficina pues con una silla muy buena, con una pantalla muy buena, que al final edito vídeo en el ordenador portátil, que son cosas que podría añadirle en realidad, pero bueno, también tendría que cambiar el sistema eléctrico para eso. Entonces, bueno, pues siempre hay cosas, ¿no? También el trabajar, no es lo mismo si vives en una autocaravana y simplemente viajas, o si vives en ella y trabajas pero fuera de ella. Al final en mi caso es que vivo en ella, que viajo en ella y que trabajo en ella. Entonces mm, realmente son muchas horas dentro de ella y eso a veces también se puede hacer pesado. sí, aparte de la autocaravana, ¿tienes algún otro sitio al que llames hogar o campo base, ¿no? Ese lugar al que vuelves después de un viaje en el que te sientes, bueno, Sí, eso, como en casa. la, la casa de mi familia es como mi sede, por así decirlo, entre el sitio en el que paso entre viaje y viaje. Y, por ejemplo, donde pasé la pandemia cuando no tenía dónde quedarme, pero es como, o sea, eso, al final cada vez voy pasando menos por allí. Cada vez Mm. termino un viaje, sí que al final como no tengo un sitio donde guardar cosas, pues allí guardo cosas también. Y para preparar un viaje, terminar un viaje, ¿no? Porque, por ejemplo, termino un viaje en moto y tengo que volver a vaciar la moto, por así decirlo, volver a guardar cosas, pasar cosas a la autocaravana, pues en esos momentos es cuando paso por casa de mi familia. Sí, que son nuestros patrocinadores number one, ¿eh? La familia, Sí, sin ellos, yo qué sé, no sé qué podríamos hacer porque es verdad que, al menos en mi experiencia, nos ayudan muchísimo. A mí, en mi caso, me han apoyado siempre en mi carrera viajera, digamos, y es verdad que aparte de lo emocional, también hay una parte práctica material, ¿no? Como, bueno, pues eso que estabas mencionando, que muchas veces se habla del nomadismo, pero bueno, también tenemos esa pata ahí sí, eh, sedentaria con la familia. también, sí. En lo emocional a veces también te digo que puede ser contraproducente, ¿no? Porque Sí, muchas veces la familia, los amigos cercanos, etcétera, es gente que no entiende el estilo de vida que quiere tener otro o sí. los viajes que quiere hacer, etcétera. Hostia, pues cuando llegas a familiar o amigos con ilusión por contarles tus proyectos, tus viajes, tus ideas, y ellos lo ven desde una perspectiva muy diferente a la tuya, pues a veces a lo mejor como que te hunden un poquito, ¿no? Sí, no, no, eso Pero es bueno, verdad. en mi caso la gente ya está curada de espanto, ya está acostumbrada, ya saben que normalmente lo que me propongo lo hago. Y sí, luego a nivel práctico, en mi caso, especialmente mi padre se ha volcado mucho con muchas aventuras mías, vamos, especialmente el viaje que hice en kayak. Más que nada porque es que a él también le encanta grabar, le encanta viajar, le encanta el mundo camper. Así que en el viaje en kayak ahí estuvo que de vez en cuando venía con la autocaravana a darme soporte. Ujú. ¿En tu caso crees que la familia o tu familia tuvo importancia en tu trayectoria viajera o el estilo de vida que llevas? ¿O eso ha sido, la pasión viajera es algo que ha ido surgiendo de manera independiente a ti a lo largo de los años? Pues es una muy buena pregunta. Últimamente reflexiono mucho acerca de ella. Porque, bueno, yo siempre he contado, ¿no? Un poco mi historia, que es que, bueno, yo me he criado en un pueblo de 500 habitantes, en Segovia, en el que pues no hay mucha cosa que hacer.
Yo siempre en realidad estuve encantado con el pueblo, a mí me gustaba pues, salir por ahí en bici, ir a hacer cabañas de chaval, no sé qué, pero luego ya fue llegando un punto en el que, bueno, pues todo lo que hacíamos era, nada, pues quedar los amigos y ir al bar y ya está, ¿no? Y yo me fui quemando mucho con todo. Lo único que me molaba era un grupo de música que tenía. Ahí sí que lo gozaba bastante, pero ya después de 3 años se volvió también como muy rutinario y había cosas que no me empezaban a gustar también. Bueno, y me fui quemando con muchas cosas. Y entre todo este tiempo hubo una operación de corazón que me marcó, ¿no? Y me hizo empezar a reflexionar mucho en que la vida en cualquier momento se va. Porque yo de primeras entré en urgencias en quirófano con riesgo de muerte súbita, que Ostras. luego al final no tenía ese riesgo, porque se dieron cuenta de que el tipo de taquicardia era diferente, se dieron cuenta mientras me estaban operando, por cierto, dijeron, uy, te hemos metido mano aquí, pero resulta que lo que tienes es otra cosa. Así que Hostia. tuve que pasar por quirófano una segunda vez, pero ya no era tan grave lo que tenía. Era un pelín más complicada la operación, era un cateterismo en el que había que atravesar una pared del corazón. Y todo esto pues me hizo reflexionar mucho de decir, hostia, es que, bueno, pues aquí yo tenía unos 18 años y dices, joder, yo ya había tenido sueños, por así decirlo, pero no hacía nada con mi vida por cumplirlos, ¿no? Y, joder, y dices, hostia, es que hay gente por el mundo haciendo cosas increíbles y yo en realidad estoy bien, me ha pasado esto, pero ahora que me han operado estoy bien y no he hecho nada nunca antes que también estaba bien y ¿ahora qué? Y bueno, el tiempo fue pasando, pero aunque había tenido esa reflexión, no hacía nada tampoco. Hasta que ya pues unos años después me rompí la pierna y eso como que fue la gota que colmó el vaso. Me rompí la pierna estando de fiesta en mi pueblo. Sí. Y dije, tío, o sea, yo ya estaba quemado de allí. Dije, me voy. Pensé, esa misma noche pensé, me voy de aquí. No sé lo que quiero, no sé lo que quiero, ni dónde me quiero ir, ni nada, pero me voy de aquí. Y ahí empezó todo, por así decirlo. O sea, ahí decidí bueno, ya con la pierna rota, los siguientes días, pues descubrí muchos blogs de viajes, me tragué muchos programas de televisión de tipo Callejeros Viajeros, de Jesús Calleja, cosas así. Y, y empecé a darme cuenta de que me apetecía conocer mundo, que estaba quemado y, y que quería irme del pueblo. Sí. Y dije, bueno, pues mira, necesito aprender un poco de inglés. Dije, me voy a Londres, ahorro, aprendo inglés y luego me voy un año a viajar por ahí. Y en Londres, ¿qué pasó? Que ni aprendí mucho inglés ni ahorré mucho, porque Londres para esas dos cosas no es el Sí. mejor sitio que hay, la verdad. Sí. Pero bueno, aprendí inglés como para defenderme y lo más importante fue pues que mi mentalidad cambió mucho respecto a muchas cosas. Y allí fue donde dije, tuve un cambio de mentalidad otra vez y dije, mira, es que en vez de coger y ponerme a viajar un año con un dinero ahorrado, es que puedo vivir viajando. O sea, al final, pues a través de internet puedo buscar la forma. Y ahí empecé a buscar la forma y ahí es cuando empecé a abrirme blog, canal de YouTube, Facebook en aquel entonces y así empezó un poco todo. ¿En qué año era eso aproximadamente? Eso fue 2012, Ujú. sí. Y directamente apostaste, digamos, a generar ingresos y vivir viajando con las redes sociales, con YouTube, con el blog, ¿o habías intentado otros negocios online o otras historias previas? Bueno, he probado mil cosas y sigo probando, ¿no? Yo en ese momento lo que hice fue, bueno, yo sí que me lo propuse vivir de internet, creo que era mi Ujú. propuesta, y me lo propuse como a un plazo de 10 años. O sea, no lo típico hoy en día que ves por redes, gente que Sí, te sí, cuenta sí. que se está haciendo millonaria, que parece que En se seis hace meses. millonaria en 6 meses o que vive viajando, que crea un proyecto de la nada para vivir viajando Mm. en eso, en 6 meses o 3 meses. No, yo me lo propuse a 10 años y lo conseguí antes. Pero bueno, empecé un poco también haciendo páginas web. Al Ujú. final, bueno, con el tema de web fui aprendiendo mucho y yo había estudiado informática, una FP.
de administración realmente, pero a mí lo que más me fue llamando fue el tema de las webs. Y como yo iba haciendo mis webs, pues había gente que se enteraba y me preguntaba, oye, ¿me haces una web? Y así empecé a tener clientes hasta que lo fui llevando eso a otro nivel y también decidí que iba a darles un pack todo en uno y como que monté mi propio sistema de hosting. Para quien no sepa lo que es esto, es como alojamiento web en la nube. Las páginas web tienen que guardarse en algún sitio en internet, pues digamos que yo cogí y esto es como si coges una casa, ¿no? Tú pagas alquiler por esa casa, pero luego realquilas las habitaciones. Pues yo hice algo así con el hosting, es como que alquilé un espacio en un servidor grande y dividí eso en pequeños espacios que realquilaba a mis clientes de páginas web. Y entonces fui tirando con eso. Luego, después de Londres, me di cuenta de que teniendo que trabajar, porque yo mientras en Londres trabajaba pues limpiando hoteles, cosa, ¿no? limpiando baños, En el en McDonald's. el McDonald's, efectivamente, sí. Entonces decía, tío, es que si quiero sacar mis proyectos adelante no puedo, tengo que dedicarle el 100%, digamos. Entonces, después de 2 años en Londres, me volví a casa de mis padres otra vez en bici. Ese fue mi primer gran viaje. Y me volví pedaleando desde Londres. Sí, hicimos con un amigo, hicimos Londres, París, Madrid. Sí. Ahí tenía pues yo tendría 23 años. 23 años o así tendría, sí. Y volví a casa de mis padres y bueno, ahí estuve un tiempecito, pues eso, intentando sacar proyectos adelante. Hicimos también como una página web como una especie de gestor de eventos culturales en Segovia, que eso también fracasó. Y así, pues varias pruebas y errores, pero siempre lo iba compaginando todo con mi canal de YouTube, digamos. Y eso, pues el canal de YouTube a veces publicaba más, a veces menos, podía estar tiempo sin publicar, pero al final siempre volvía a ello, siempre volvía. Y poco a poco, pues también aprendiendo cosas, pues lo fui sacando adelante y bueno, ya en su momento llegó el momento en el que yo ya podía teletrabajar, pues sobreviviendo, más que nada sobrevivía con las páginas web, un poquito de YouTube, tal, y pues estos últimos años YouTube, etcétera, fue funcionando mucho mejor y ya fui dejando pues el tema de las webs y primero me quité a hacer webs a clientes, luego me quité el tema del hosting y todo esto y ya digamos que me dedico totalmente a YouTube y redes y tal. Sí, sí, qué bueno. Oye, a mí lo que me gusta o más me llama la atención del estilo de vida que has adoptado es que a diferencia de otros viajeros que pasan por este podcast, que se lanzan a hacer un viaje largo en el tiempo, muchos de ellos sin fecha de retorno y así, tú te has planteado como retos y entonces vas haciendo esos viajes, bueno, largos porque a veces duran 2 meses, 3 meses, o sea, sí que son largos y desafiantes, ¿no? Pero como que vas probando muchas cosas. ¿Esto es un planteamiento vital, digamos, de en plan quiero hacer muchas cosas en mi vida o es que te cansas muy rápido de los proyectos que emprendes? No, efectivamente es más bien que quiero hacer muchas cosas. Al final, con esta historia que me pasó un poco el corazón de la pierna, no sé qué, pues escribí una lista con todo lo que quería hacer antes de morir. Anda. Entonces, un poco realmente lo que hay detrás de Gonzaventuras es eso. No son tanto viajes, sino todas esas cosas que quiero hacer antes de morir, en las que, por ejemplo, también están cosas que no son viajes como volar en parapente, que ya lo he hecho, volar en globo, que ya lo he hecho. Y, por ejemplo, ahora pues quiero sacarme el curso de buceo. Es una lista, siempre digo que esa lista, hay 2 máximas en esa lista. Una es que nada es inamovible. O sea, a mí hoy me puede apetecer hacer lo de buceo y mañana decir que no. O sea, no voy a hacer algo que no me gusta. Se trata de hacer cosas que me gustan. Y la otra es que nada en esa lista puede ser algo material. Es decir, no es quiero tener una autocaravana, por ejemplo, sino
pues a lo mejor quiero vivir en autocaravana o quiero viajar en autocaravana. Entonces, hay implicaciones materiales, ¿no? Porque para viajar en autocaravana o vivir en autocaravana necesitas la autocaravana, pero no se trata de tener, sino de hacer. Al final, a mí lo que me gusta es vivir experiencias. Entonces, eso, tengo esa lista y, claro, pues si quiero hacer todo lo que quiero hacer en la vida, no me da. Entonces no puedo Ya. estar meses y meses. Oye, Aún ¿cuál es? así, Sí, dime, aún dime. así sí que hay viajes más extendidos, o sea, por ejemplo eso, los viajes en furgo, en autocaravana, que es algo en lo que tienes más comodidades, estos sí que suelen ser, pues yo qué sé, medio año recorriendo Canarias en autocaravana, por ejemplo, y luego al año a lo mejor ahora me hago 2 aventurillas, pues yo qué sé, el año pasado fue, bueno, ya no sé si fue el año pasado, pero Mm, Europa en coche camper y la Transpirenaica andando, por ejemplo. mm. Este año, más que 2 aventurillas, ha sido una un poco más larga, que ha sido viaje en moto. Entonces, bueno, suelo tener eso que es más de aventura, ¿no? En lo que tengo menos comodidades y luego lo compagino con el resto del año, pues más el mundo van life. Ujú. ¿Cuál es así alguna que tengas en esa lista que te acuerdes más complicada o más que la veas en el horizonte lejano más difícil de llevar a cabo? Vale, en esa lista está dar la vuelta al mundo, que eso sí sería un Mm, gran viaje de meses, de años o de lo que sea. Pero mm, no tengo prisa por ponerme a ello porque hay otras cosas que me apetece hacer antes. O puede que eso sea por etapas también, porque en teoría mi viaje en moto que he hecho recientemente para mí ha sido como la prevuelta al mundo, lo llamo yo. Entonces sí. ha sido como la primera etapa, porque Ujú, para mí la vuelta al mundo, pues tengo la idea de, la prevuelta es como, bueno, Cabo Norte, España, España haciendo la costa africana hasta el sur, y para mí como que la vuelta al mundo empieza ahí. Me gustaría hacerla siguiendo un poco los pasos de la evolución humana. ahí va. Sí, Todo sí. empezó por el sur de África y nos empezamos a propagar hacia Asia. Y cruzamos a América por el estrecho de Bering. Ujú, Entonces eso, este es como mi gran sueño y ser capaz de cruzar por el estrecho de Bering de algún modo. Pero eso es una guau. locura que no sé si podré hacer, si no, no es Ujú, fácil cruzarlo por muchos motivos, tanto a nivel logístico por la climatología, el terreno, etcétera, como luego a nivel burocrático por las movidas que tienen entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? mm. Y luego pues sería ir bajando todo hasta rumbo Tierra de Fuego, lo más al sur de América. Y otro punto es el tapón del Darien, Darién. sí. Entonces, bueno, ese es un gran reto. Pero más difícil que eso, en mi lista de cosas que hacer antes de morir está ver a Platero y tú en concierto. Y lo veo Está- más complicado que eso. sí, sí. No sé si estás haciendo ahí un lobby para que vuelvan de gira a los escenarios y demás. En fin. ¿Y qué cosas tienes, por ejemplo, de aprender? Seguro que tienes ahí cosas que te gustaría aprender a hacer. Pues mira, por ejemplo, recientemente has estado haciéndote un viajecito en barco, ¿no? Ujú. Pues aprender a navegar. Mira. O sea, me ape- bueno, realmente no es que quiera aprender a navegar, es que me apetece hacer un viaje en barco, en velero o algo así. Mm, Y para eso, pues, no es como otros viajes que he hecho yo que no requieres prácticamente necesidad de aprender nada. Para esto creo que sí importante ujú. que aprendiese cosas. ¿Te gusta hacer las cosas en solitario o estás abierto a compartirlas? Me gusta todo, la verdad. O sea, mucha gente se piensa que me encanta viajar, o sea, que es que yo quiero viajar solo y que no acepto gente en mis viajes o algo así. Pero no, sí que me gusta viajar solo y me gusta viajar acompañado. Lo único, sí que es verdad que muchos de mis viajes, o sea, llevándolo al extremo, pues quizá el viaje en kayak, son cosas muy salvajes, por así decirlo, y que no todo el mundo está dispuesto. O sea, para empezar, no todo el mundo tiene tiempo o dinero, o especialmente tiempo, ¿no? Es decir, tengo 3 meses en los que me puedo ir a viajar y ya está. Pues esto hay mucha gente que no lo puede hacer. Mm, Y luego hay cosas que son también, o sea, no todo el mundo. No, el viaje en kayak, poca gente
creo que hubiese podido hacerlo. Ya. No se me ocurre nadie que hubiese aguantado esas salvajadas Ya. de mi gente, de la gente que yo conozco. Ya, esto estuviste desde Soria hasta Oporto, ¿no? Creo que descendiendo todo ahí el Eso Duero, es. creo que fueron 800 kilómetros o algo así, o sea, de una aventura ahí Sí, en toda regla, la verdad. sí, fue bastante dura esa, especialmente el principio. El principio fue muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque lo que se considera Alto Duero, que es lo que a mí me supuso la primera semana o 10 días de viaje, hay muy poco caudal, hay mucha vegetación que se come el río, hay muchos árboles caídos, ramas, pequeños rápidos, muchos peligros, azudes, hay alguna que otra presa, ahí no hay muchas en realidad y no son las grandes presas, porque luego la parte baja del Duero español también tenía mucha dificultad por las grandes presas. Pero lo de arriba es que no avanzabas, es que hacía 10 kilómetros al día, porque es que vas remando, de repente viene un rápido, hay un árbol caído y cuidado con no comértelo, a lo mejor te lo comes, te caes al agua o tienes que buscar un sitio para salir para no comértelo y claro, arrastra el kayak, o sea, encuentra un sitio entre la vegetación, arrastrando un kayak de 23 kilos y 3 metros y medio de largo entre árboles, un bosque denso, zarzas y la mochila también de otros 20 y pico kilos. O sea, era una auténtica locura. Oye, ¿de dónde sacas las ideas? O sea, ¿tienes referentes en los que te inspiras o cómo se te ocurren estas aventuras? Pues buena pregunta. No, yo creo que no, simplemente pues a lo mejor yo estoy, pues no sé cómo se me ocurriría el viaje en kayak, pues bueno, porque me gusta probar formas de viajar, ¿no? Y pienso en diferentes vehículos, pues algún día empezaría a ver ríos, supongo que sí que vería a alguien que había viajado en kayak, por mar es lo típico que se ve, y yo diría, pues por mar no, yo creo que me tiene que molar más por río. Y así, pues, no sé, quiero probar diferentes cosas y ponerme un poco a prueba. Me gusta también un poquito esa parte de medio reto deportivo también, ¿no? Por eso también empecé la Transpirenaica andando y cosas que me hagan estar en contacto con la naturaleza también. Por eso algo como un viaje en kayak, que dices es que voy ahí metido en el río, o la Transpirenaica, que dices estoy perdido en las montañas, me parecen ideas brutales. Ya. ¿Hay algún medio de transporte? Ya intuyo la respuesta, pero como has viajado en tantos, ¿hay alguno que sea tu favorito? Para hacer estas aventuras, para recorrer el mundo, para recorrer España. ¿Hay alguno en el que te sientas especialmente cómodo? Pues es que cada uno tiene lo suyo, es muy difícil. Pero, por ejemplo, si me dices solo puedes viajar de un modo, o sea, me dices ahora, ¿puedes hacerte un viaje más? O solo puedes elegir un modo de viajar, o tienes que irte a dar la vuelta al mundo y tienes que elegir una forma. Creo que diría la moto. Anda. Porque la moto tiene ese punto de... a ver cómo explicarlo. Supongo que de equilibrio, ¿no? Entre avance, esfuerzo físico, libertad. Bueno, claro, por mi experiencia, vaya, es lo que yo valoro de viajar en moto, por ejemplo. Sí. En una furgoneta, autocaravana o incluso coche, tal, vas totalmente encerrado en una burbuja que te separa del medio. O sea, da igual si fuera hace frío, si llueve o si hace viento, lo que sea, suele dar igual. En el resto de medios de transporte, especialmente pues, bici, andando, etcétera, el kayak, estás muy en contacto. La moto, por seguridad, sí que viene bien meterse un poquito en una burbuja, que es el casco y el traje de moto, pero sin embargo estás más en contacto con la naturaleza y ese viento, esa lluvia, ese tal, te afectan también. Y luego, pues con la gente lo mismo, el ir encerrado en un coche o una autocaravana o tal, te separa de forma muy directa de la gente. En el resto de vehículos tampoco. O sea, no pasa eso. ¿Qué pasa? Pues, claro, en un vehículo motorizado pues tienes más libertad de movimiento, por así decirlo. En la bici, por ejemplo, la bici me encanta también porque la bici también te permite avanzar más, ¿no? O sea, la bici me gusta mucho también, la verdad.
avanzas más. Pero, por ejemplo, la bici, ves ahí arriba una colina y dices, igual ese sitio está guay para dormir. Sí, Pues te lo tienes que pensar mucho, sí, porque sí. o vas o no vas, no hay más. O sea, ya está. O sea, especialmente si haces como yo, que normalmente busco los sitios para dormir, pues justo al atardecer y los improviso. Con la moto, sin embargo, o con los vehículos motorizados, pues puedes decir, venga, voy a asomarme a la colina. Que no, pues venga, me busco otro lado. Sí, los rodeos, ¿no? Sobre todo eso. O que sabes que hay algo muy interesante a 10 kilómetros, yo qué sé, una Sí, garganta, un no sé qué, y dices, ya, pero es que son 10 de ida, 10 de vuelta y yo tengo que ir en esta otra dirección, la bici. Es que a mí me encanta la bici, pero tiene ese pero de decir, uff, exacto, ahora desviarme, ahora la parte física, vaya. exacto. Así es, sí. Sí, iba a decir que últimamente la verdad que me están entrando muchas ganas de volver a hacer un viaje en bici. Lo guay es que yo creo que disfrutas con todas, andando, en kayak, en bici, pero si te parece, te voy a preguntar un poquito por ese último viaje en moto y más sabiendo que es así tu medio de transporte aventurero preferido. Y es ese viaje que has hecho hasta Cabo Norte en una Rieju de 125 y me gustaría preguntarte, bueno, un poco de dónde surge esa idea, por qué en esa moto, una 125 que la gente te dirá, pero ¿a dónde vas con eso? Y un Sí, poquito, bueno, ¿cómo se gesta esa aventura? sí, así es. Pues todo eso viene de Canarias el año pasado, que también estaba en Canarias el año pasado, y pues iba pensando, me apetece ya volver a viajar en moto. Igual que ahora te he dicho lo de la bici, Sí, sí, me sí, va sí. picando hacer un viaje en bici otra vez. Pues el año pasado estaba, joder, me apetece moto. Tenía muchas ganas de moto. Y bueno, pues iba ahí que no sabía, lo veía a nivel logístico, veía que me quedaba muy poco tiempo para poder preparar las cosas y claro, yo normalmente cuando me voy en los viajes así de aventura, que no puedo estar trabajando tanto, editando vídeo con el ordenador o lo que sea, normalmente lo que he hecho otras veces es preparo contenido antes en YouTube y lo dejo publicándose mientras me voy de aventura. O a lo mejor paro el canal y me voy sin publicar nada y ya lo Ujú. publico a la Sí, para vuelta. centrarte Pero en el viaje sí, sí, y disfrutar eso de él, es. sí. Pero ahora no podía parar el canal porque tenía patrocinio. Bueno, no, espérate. Esta era una de las cosas que pasaba. Ahí se me acababa algún patrocinio que no sabía si se iba a renovar o no. Mm. Y la verdad que yo estaba un poco quemado de YouTube. Bueno, sí, siempre estoy quemado y realmente cualquier persona Sí, con la sí. que hables que se dedique a YouTube, todos estamos quemados. Entonces estaba un poco quemado y, y ya llegó un momento que no sabía si hacer el viaje en moto, si no, y al final decidí, mira, si es lo que quiero hacer, tengo que hacer todo lo posible por hacerlo. Y empecé a hacer lo posible por hacerlo. Y ahí se me plantearon dos opciones. Ya decidí que el viaje lo iba a hacer. Mm. La siguiente cuestión era, o dejaba YouTube al menos durante un tiempo y me iba a hacer el viaje, me compraba una moto de segunda mano, me hacía el viaje por mi cuenta sin grabarlo, no quería ni grabarlo, estaba tan quemado que no quería ni grabarlo, o mi idea había sido también irme con una cámara analógica de carrete Ahí va. y simplemente ir haciendo una foto al día, por ejemplo. Del momento que me parezca más brutal del día, hacer una foto. Y me planteé eso, hacer eso, irme sin tecnología, simplemente la moto y disfrutar. Y me planteé eso por una opción, pero por otra también dije, la otra opción es, lo saco en YouTube, pero si lo voy a sacar en YouTube va a ser trabajo. Mm. Entonces busco patrocinador. Y entonces busqué posibles patrocinadores y bueno, pues también busqué posibles motos nuevas que me interesasen. Pues había 3, 4 motos y lo que buscaba yo era una moto pensando en un futuro poder poner esa moto en un portamotos para mi autocaravana, Anda. que no se puede con todas las motos por tema pesos.
normalmente los portamotos te admiten unos 150, algunos sí que llegan a 200 kilos, pero luego los chasis Ford y Fiat no admiten más de 170 y tienes que tener en cuenta también el peso del portamotos. Entonces yo tenía que conseguir una moto de unos 150 kilos más o menos. Y no había muchas. Así que bueno, escribí a algunas marcas, les hice mi propuesta. Riejo era una de las marcas que me gustaba por la moto con la que acababa haciendo el viaje. Y nada, y llegamos a acuerdo y me fui con la Rieju 125. Con una 125 es, entre comillas, un plan muy poco motero, en el sentido de que esa moto tal vez no está hecha o pensada para largos recorridos, o cuando alguien se plantea hacer un viaje en moto siempre piensa en las caras con muchísima potencia, como muy de overlander, muy sólidas y caras, por otro lado. ¿Cómo ha sido la experiencia de ir en una 125? Porque supongo que eso te obliga a ir a otra velocidad, a otros ritmos, bueno, con otro enfoque del viaje. No sé, Sí. porque también te pregunto, tú eras motero previamente, tú sí que controlas de motos. Bueno, yo no me considero motero, porque yo considero motera a la persona que ha mamado la moto, pues bueno, a lo mejor no hace falta toda la vida, pero... Apasionado, pues, loco, sí. Exacto, bueno, exacto. más, sí. Y que sabe, y que probablemente sabe de mecánica porque ha tenido motos muchas veces y ha tenido muchas motos y las ha arreglado él, y etcétera, etcétera. A mí me empezaron a llamar las motos, o sea, yo siempre vi las motos como un cacharro que hace ruido y que molesta. Hasta que después de viajar en bici veía gente que viajaba en moto y decía, tío, es que eso mola porque es parecido a la bici, pero solo hace falta darle ahí gas y eso tira. Y no hay que dar pedales. Y eso es maravilloso. ¿Qué es esa tecnología, por Dios? Y entonces me empezó a llamar y así hice ya un primer viaje en moto de 125 por la península. Sí. Y bueno, me moló bastante, la verdad. Lo hice también un poco a modo de prueba y me moló bastante. Y sí, luego pues en este caso, bueno, yo realmente el carnet de moto más grande lo tengo, que eso es una duda que tiene mucha gente. Claro, se piensan que yo me he ido a hacer este viaje con una 125 porque no tengo el carnet o porque tal o porque cual. No, yo al final, pues creo que, o sea, es que lo que necesitas para viajar son ganas. Es que lo mismo, es que el primer viaje que me hice en bici fue con una bici de 300 euros. Y el viaje en kayak ha sido con un kayak de 400 euros, que era el más barato que encontré, que realmente no elegí ese porque fuese el más barato, sino que realmente fue el que elegí porque es el que encontré más polivalente para mi viaje. Y al final mi kayak fue un kayak que no servía para nada, porque no estaba pensado ni para travesías, ni estaba pensado para aguas bravas. Pues era un kayak chino que, yo qué sé, pues al final era el mejor para mi viaje, porque la gente experta con la que hablaba yo antes de hacer el viaje en kayak me decía, no, necesitas 2 kayak. Y dice, pero ¿cómo voy a tener 2 kayak? ¿Qué me dejo? ¿Uno a mitad de camino para cambiar luego? Pues aquí con la moto similar. Yo quería una moto no para este viaje, en este caso no para este viaje en sí. Quería una moto para hacer este viaje, pero que luego me sirviese, que me fuese algo polivalente para ir en la autocaravana. Y si tenía que hacerlo en 125, pues lo hago en 125 y ese dinero que te puedes ahorrar respecto a una moto más grande. ¿Sabes cuál es el precio de mercado de la Rieju? Es justo por debajo de 4.000, si no me equivoco. Que realmente dices, bueno, es que realmente hay motos, o sea, muchas veces las motos 125 son más caras que motos de 2,5, por ejemplo, porque las 125 están más cotizadas porque se pueden conducir con el carnet de coche. Pero claro, la gente que suele viajar en moto lo suele hacer con motos de 10.000 euros, cosas así. Yo no creo que haga falta, o sea, yo creo que, o sea, si tú tienes esa moto o si tú te puedes permitir esa moto, etcétera, oye, genial. Está claro que más potencia en carretera vas a tener. Ahora bien, también pienso que si te vas a viajar solo, si eres una persona chiquitita como yo,
irte con una moto a lo mejor grande y de 200 kilos más las maletas, pues estando solo creo que es más arriesgado a lo mejor que ir con una moto chiquitita, como puede ser la mía, que no llega a los 150 kilos con todos los líquidos y que si yo me meto en un lío me puedo sacar de ahí yo solo, en principio, de forma normal, por el peso, ¿no? Sí. Creo que es un factor importante a tener en cuenta, ¿no? No todo es potencia. Y yo luego, que es que a mí no me gusta ir por autopista, claro. La gente piensa, moto para viajar, ¿vale? Hay gente que viajar es ir de Cádiz a Galicia por autopista. Oye, genial, ¿quién quiere hacer eso? O a lo mejor eso es ir del punto A al punto B y luego estás por Galicia, pues yo qué sé. Pero a mí lo que me gusta es ir por carreteras secundarias. Tenía ganas eso. Respecto a mi viaje anterior en moto, lo que he hecho ha sido hacerlo más off-road, más por caminos. ¿Cómo se te ha dado eso? Porque además creo que hiciste un curso de formación. ¿Crees que fue una buena idea o necesaria? Bueno, a ver, o sea, yo soy un desgraciado. Me meto en jaleo sin saber, ¿sabes? O sea, como, yo qué sé, como lo del viaje en kayak o esto de la moto off-road, pues había uno de allí de Segovia que no me acuerdo cómo fue, pues a través de un seguidor que me dijo, mira, se enteró de que iba a hacer el viaje en moto porque yo ya lo iba a hacer. Y sin tener ni idea de conducción off-road, de conducción por caminos. Y un seguidor me escribió, allí en Segovia tienes a Tijo, a Roberto de Sego Adventure, que hace cursos, que sabe, que no sé qué, escríbele. Y yo de primeras no sabía, la verdad, si escribirle o no. Al final le escribí y él tenía, o sea, me convenció, tenía ganas, le molaba mucho lo que iba a hacer y me dijo, vente y te doy unas nociones. No fue un curso realmente, porque no hubo tiempo para preparar un curso, etcétera, etcétera. Simplemente me hice una ruta con él y me dio unas nociones. Bueno, pero eso, para cruzar ríos, para ir por tierra o barro, supongo, ¿no? Cómo afrontar Sí, un poquito. subidas pedregosas. Sí, sí, curvas pedregosas en subida, cosas así. Realmente, bueno, yo al final he hecho mucha bici de montaña y eso quieras que no se nota. También fue muy diferente cuando llevaba la moto prácticamente sin peso a con peso. Se cambia mucho la cosa. Pero bueno, yo empecé este viaje en moto que pues prácticamente antes de empezarlo iba de pie en la moto y no sabía cambiar de marcha estando de pie. Y acabé el viaje en moto pues haciendo derrapes de pie con las alforjas, ¿sabes? Entonces, bueno, ni tan mal. Al final yo muchas veces los aprendizajes son el camino. Sí. Y luego yo también era consciente de que el viaje que iba a hacer era por la planicie europea, más que nada. Luego sí que es verdad que cambié de idea y acabé tirándome para los Alpes, pero soy más o menos consciente de mis limitaciones, de las limitaciones de la moto, y entonces por los Alpes no me atreví a hacer off-road. Entonces, bueno, pues sí, voy aprendiendo por el camino, voy improvisando, tengo mis ideas, pero no son inamovibles, entonces las voy cambiando y me lo voy pasando bien. Claro, la aventura, el viaje, la incertidumbre. Lo que sí que era un poco un objetivo que tenías, ¿no? Era llegar a Cabo Norte para ver, bueno, el sol, ¿cómo se dice? El sol de medianoche. Sí. Y eso lo lograste. No sé si de hecho la subida fue un poco acelerada, entre comillas, porque querías ver este fenómeno de la naturaleza, y la vuelta más relajada y más tal vez aventurera. ¿Cómo fue de diferente la subida de la bajada? O si es que fue diferente. Sí, fue muy diferente, ha sido tal cual lo has dicho. Realmente lo del sol de medianoche era algo que yo tenía en mi lista desde hace tiempo y en principio yo quise organizar este viaje para hacer primero la subida off-road, llegar a ver el sol de medianoche y luego ya bajar por carretera por otros sitios. Me apetecía hacer la subida off-road, que era como la parte más de reto, digamos, y ya que el otro fuese simplemente volver. Pero todo se fue retrasando muchísimo, muchísimo, muchísimo.
y yo ya di por hecho que el sol de medianoche no lo veía. Entonces seguía con la idea de subir off-road, pero ya como sin más. Hasta que de repente me enteré de que sí, de que el sol de medianoche podía incluso verlo a finales de julio. Yo pensaba que era a finales de junio el último momento para verlo, o mediados de junio o algo así, pero no, me enteré de que hasta el 31 de julio se puede ver. Entonces cuando me enteré dije, vamos, vamos, vamos. Y entonces empecé a tirar rápido, digamos, y sí, la subida fue un poco estresante, la verdad. La gocé igualmente, pero sí que es verdad que era en otro rollo. Ahí sí que me hubiese venido guay una moto con más potencia, porque, bueno, pues ahí fue ir prácticamente siempre por carretera, menos cuando buscaba sitio para dormir. Que también te digo que muchos sitios en los que me metí para dormir con una moto más grande, lo hubiese pasado mal, la verdad. Pero bueno, sí, fue subir por carretera, aún así eran carreteras secundarias, a mí eso, las autopistas no me gustan. Y nada, me planteé allí en menos de 3 semanas, creo que fue, que también eso es otra que dice la gente, no, es que con la 125 tardas muchísimo. Y subí en 3 semanas. Ya. Y luego ya sí, vi el sol de medianoche, tuve mucha suerte porque en Cabo Norte muchas veces está todo nublado, hay veces que es muy decepcionante, ¿no? La gente llega, es como un sitio mítico tal, y todo lo que ves son nubes. Y no ves ni las vistas desde el acantilado, ni ves la bola mítica esa que hay como marcando un poco el punto. Y la gente llega y es como, vale, y ya está. Y nada, yo llegué y fue un espectáculo de luces, la verdad, porque las nubes iban y venían, el sol estaba siempre ahí en el horizonte, fue flipante. Qué guay. Al día siguiente ya sí que un frío y una nube, una niebla brutal, y me bajé al pueblo que hay al lado y estuve 10 días por allí, por ese pueblecito que hay justo antes de llegar a Cabo Norte, que fue brutal porque al final ver el sol de medianoche, vale, pues tiene su gracia, ¿no? De que tú sabes que es la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3, y el sol está ahí, y está ahí, y está ahí. Pero al final porque tú lo sabes por la hora que es. Pero luego como pasé 10 días allí, fueron 10 días de siempre luz. Y eso ya fue una experiencia también muy, muy curiosa. Sí. Oye, tú ibas en busca de aventuras y de reto, ¿no? Al fin y al cabo, ¿cuáles fueron los mayores escollos o retos que debiste superar en ese viaje? ¿Dónde te puso a prueba este viaje? Pues, a ver, que piense. Las cosas más así, recuerdo un día buscando sitio para dormir, que me metí con la moto por un sitio que era como una especie de lodazal, pero había unas tablas para senderistas por las que dije, venga, yo me meto por aquí Yo con la también. moto. Y, y nada, o sea, pasó lo que era obvio que iba a pasar, que se me salió la moto de esas tablas y se me cayó fuera, y para sacarla de ahí fue toda una locura, todo lleno de mosquitos a la vez, perdiendo las gafas, una liada grande, la verdad. Y todo por no querer montar la tienda de campaña, que al final me tocó montar. Entonces ese día, pero ves, luego esos son los días que para mí tienen gracia, o sea, decir, vale, he superado esto, joder, vaya locura, vaya liada, pero luego son las cosas que recuerdas. Es que si todo sale perfecto, o sea, tiene que salir perfecto al final, que hayas terminado el viaje sin haberte roto nada y sano y salvo. Y mientras hayas terminado sano y salvo, el resto de cosas que hayan pasado mientras tanto, como decía nuestro amigo Rajoy, cuanto peor, mejor. Sí. Son regalos al final, ¿no? Sí, sí. Si Sí, sale bien la jugada, al final todo ha sido aprendizaje, regalo, emociones. Oye, sí. ahora que lo comentabas, tú ibas en autosuficiencia, llevabas para cocinar, llevabas para dormir, pero en tus vídeos he visto que muchas veces dormías en una especie de refugios, como de maderita. ¿Estos Sí, sitios tan especiales, qué eran y dónde estaban? pues, bueno,
Depende, ¿no? O sea, esos que se veían así como muy de maderita, muy guapos, esto en Laponia, pues hay muchos refugios de estos, especialmente pensados para senderistas o cosas así. Y se pueden encontrar con aplicaciones. Entonces, buah, Ya. era brutal. Y además es que especialmente en Finlandia era también una manera muy chula de conocer gente local, porque iban allí también a pasar noche o simplemente, más que a pasar noche, muchos iban por las tardes, al atardecer, iban, muchos estaban cerca de ríos, ¿no? Iban allí, cocinaban y cosas así. Y bueno, pues mucha gente también a pescar y luego se iban. Y era una forma muy guay, la verdad, de estar en contacto con gente local y cosas así. Mm. Oye, a pesar de que yo creo que ibas mucho, bueno, o buscando mucho el contacto con la naturaleza, ¿cómo ha sido el contacto humano? Y en el sentido de, ¿has notado muchas diferencias según los países en los que estuvieras? Algunos especialmente cercanos, otros más distantes. ¿Cómo ha sido? Pues, bueno, contacto humano no he tenido tanto. Eh, o sea, lo malo de este tipo de viajes que hago yo más de aventura mmm, para el contacto humano es que yo no paso normalmente no paso más de una noche en el mismo sitio. O sea que no te da tiempo a conocer gente bien. Ya. Ujú. Pero especialmente los finlandeses, que quizás es con quien más gente pase tiempo, con gente de Finlandia, me parecieron muy personajes, pero muy majetes. Mm. Y sí, la verdad que Finlandia yo creo que quizás son más abiertos, no sé, porque es con quien más tiempo he podido intercambiar. Pero no sé, porque luego es que, a ver, realmente sí que he tenido bastante contacto humano en el viaje, ¿no? Pero porque muchas veces también lo que hago es ir viendo gente que conozco, que tengo pues de otros viajes que he hecho o yo qué sé, o amigos que están por ahí o lo que Mm. sea. Entonces, claro, muchas veces en estos viajes de aventura no tengo una inmersión cultural muy grande. Eso es Ujú. una pega de esto, ¿no? Em, pero sí, quizá fue en Finlandia donde más inmersión cultural tuve. Si volvieras o digamos, ¿qué consejo le darías al Gonzalo que estaba preparando su viaje hace unos meses antes de realizarlo en base a lo vivido? O dicho de otra manera, ¿qué cambiarías o hubieras hecho diferente en el planteamiento del viaje o desarrollo del viaje? Si tuvieras que volver a empezar, digamos, a hacerlo. Vale. Pues creo que creo que no iría patrocinado. Porque por los compromisos. O Mm. sea, al final no sé si realmente iría o no, porque realmente esto tiene sus cosas buenas, ¿no? Pero el decir, jo, es que ahora mismo tengo aquí mucho jaleo y tengo que ser capaz de sacar un vídeo, por ejemplo, Mm. ¿sabes? O entonces estás siempre ahí con el trabajo encima, por así decirlo. Sí. Y hay veces que no apetece o que se te ha complicado todo y no quieres sacar un vídeo o lo que sea. Y pues me he tenido que muchas veces eso, reservar. Claro, esto no se ve en los vídeos, porque yo no, en mis vídeos no cuento, o sea, sí cuento cuando trabajo, pero no cuento a lo mejor cuánto tiempo estoy, o no cuento, o no se ve mucho, porque lo que más se ve es carretera, naturaleza, tal, pero pues eso de a lo mejor coger, ir y estar 10 noches en un hotel trabajando, Ya. y luego a la semana pues otras 5 noches, y cosas así, ¿no? Y tener que dejarte mucho dinero en los hoteles también, o en casas, o Mm. casas rurales para trabajar. Sí, al final es una faceta de los creadores de contenido que no se ve, ¿no? O no se intuye muchas veces. Yo recuerdo que me quedé impresionado hablando con Charlie Sinewan una vez, que él decía, bueno, que en una semana normal él viajaba un par de días o 3 a lo sumo y que el resto estaba parado en un lugar editando y preparando el vídeo de la semana. Que al final uno tiene la sensación de que
está, bueno, gente como tú, ¿no? Todo el día viajando y todo viajando y dices, no, hay mucho trabajo y muchas horas de parada creando ese contenido en base a lo vivido, pero que igual has estado, ahora no recuerdo cuánto tiempo estuviste en este viaje en moto, no sé si 3 meses, pero que no han sido 3 meses solo de viaje, sino también de muchas horas de curro y al final supongo también estrés, porque es una preocupación de a ver si voy a tener el vídeo a tiempo, a ver si va a haber internet, a ver si voy a tener baterías, que es algo que pesa ahí. Bueno, yo creo, no, te pregunto un poco cómo es tu sensación, pero yo creo que es algo que nos pasa un poco a todos. O yo ahora que estábamos buscando sitio para grabar, que yo no encontraba 4G para que pudiéramos hacer esta grabación, ¿no? Pues al final son pequeñas, entre comillas, tonterías que te sacan del viaje. Sí, es tal cual lo has dicho, sí, así es. Me ha gustado saber esto que has dicho de Charlie Sinewan porque muchas veces me he preguntado él cuánto tiempo dedicará a cada cosa. Y sí, o sea, por ejemplo, yo en este viaje en moto sí que es verdad que he intentado también cambiar la forma de hacer los vídeos para poder sacarlos mientras tanto. Y ha funcionado en parte, pero al final se me ha acumulado material igualmente y ahora ya he terminado el viaje en moto y sigo sacando contenido de esto. Porque sacarlo durante el viaje al final fue muy, muy estresante también. Porque al final eso era una locura. Todos los días tenía que estar editando vídeo, todos los días. Y llegaba por la noche a un sitio, al campamento tal, y tenía que ponerme a editar con el portátil o con el móvil o lo que fuese. Y en otros viajes yo no hacía esto, yo solo grababa y terminaba el viaje y luego, por ejemplo, en el viaje en kayak yo grababa el viaje, sí que publicaba en Instagram en tiempo real y luego ya cuando había terminado el viaje, pues por ejemplo me venía a Canarias y mientras estaba en la autocaravana, ya un viaje mucho más relajado, digamos, pues ahí editaba esa aventura. Entonces, en este viaje en moto intenté sacarlos mientras tanto y al principio lo fui haciendo así, pero eso se fue complicando y fui acumulando material y ahí sigo que tengo que sacar contenido. Pero un vídeo como los del viaje en kayak, para sacar un vídeo en YouTube, yo tenía que dedicar una semana de trabajo a ese vídeo. Solamente de edición, o sea, sin tener en cuenta las grabaciones que ya hice durante el viaje. Entonces, claro, que es otra movida, eso. Estar pendiente de ahora tengo que grabarme, estás en un marrón y te grabas, estás en un momentazo y tienes que decir, ay, que esto tengo que grabarlo. Sí. Eso, que yo no soy creador de contenido, pero ahora, por ejemplo, estoy intentando contar un poco en stories cómo es el día a día de viajar en la furgo y tal. Ostras, me cuesta, es que me olvido. Sí. Tiene que ser un currazo también en ruta, el simple hecho de grabar. Sí, es mucho curro y eso también hace que avances mucho menos en el viaje. Pero a mí esa parte sí me gusta. O sea, a mí siempre me ha gustado el vídeo, la fotografía. O sea, antes de estar en este mundo de YouTube o de Instagram me gustaba. Al fin y al cabo mi padre es fotógrafo y yo creo que de ahí me viene bastante. Pero esa parte me gusta, aunque le quite ritmo al viaje. Pero luego ya la parte de editar, no, esa no la llevo tan bien, la verdad. Eso, en fin. Bueno, como todos los trabajos que tienen unas partes que nos llenan más, otras un poco menos, y lo bueno en tu caso, Gonzalo, es que es el que tú has elegido. Así que claro, de eso no nos podemos quejar ni tú, ni yo, ni nadie. Y me pasa lo mismo, que al final hemos decidido, bueno, tomar un poco como se dice, el toro por los cuernos y buscarnos la vida que hemos querido, ¿no? Que eso también hay gente que te dice, qué suerte tienes. Y dices, bueno, yo que me he planteado así la vida. En tantos aspectos, no solo en el profesional. No sé si también te pasa, digamos. Tal cual, lo has dicho, sí. Lo de la suerte a mí me pone de mala leche cuando me lo dicen. Digo, ¿cómo que suerte? Esto me lo he currado. Sí. Y al final lo que has dicho un poco, ¿no? Es decidir. Es decidir, apostar y decidir probar cosas, pues porque no siempre todo sale bien y vas probando y vas eligiendo tu camino, que obviamente
no es perfecto, no tiene todo perfecto. Pero al final pones en balanza, yo me quejo de estas cosas, ¿no? De tengo que editar vídeo, no sé qué, tal, son muchas horas, la gente no lo ve, lo que sea. Pero luego pones cosas en balanza y dices otro estilo de vida y dices, no, quita, me quedo como estoy. Claro, claro. Oye, Gonzalo, a lo tonto, ya llevamos una hora charlando aquí y era un poco el tiempo que me había decidido a robarte, así que te estoy muy agradecido por este tiempo que nos has regalado. Me encantará en otra ocasión, si no tienes a mal o si no te importa, pues que nos cuentes más de otras aventuras, sobre todo la de kayak, que es algo que me encantaría también a nivel personal hacer. Pero por el momento lo dejamos aquí si no te importa, y sí que me gustaría pedirte, bueno, para quien no te conozca todavía, pues dónde puede ver los vídeos que has ido grabando de este viaje y de otras aventuras y retos anteriores. Nada, muchas gracias, ha sido un placer estar aquí y cuando quieras hablamos de kayak o de Transpirnaica o de lo que sea, un placer. Y nada, para quien quiera seguirme, pues estoy principalmente en YouTube e Instagram bajo el nombre Gonzaventuras, con una solamente. Mi nombre es Gonzalo, pues como las aventuras de Gonzalo, y ahí pues en Instagram comparto un poquito más mi día a día y en YouTube lo que suelo sacar son series de mis diferentes aventuras. Pues Gonzalo, ahí nos vemos en estos canales. Bueno, yo ahí ya te seguía, así que espero que algún oyente que le haya parecido interesante se sume a tus aventuras, a tu canal, a tus redes sociales y viaje contigo, que al final es lo que acabas logrando, que gracias a tu trabajo y a tus retos que te vas marcando, pues nos llevas a todos de viaje contigo con esa sencillez, humildad y pasión con la que lo haces. Así que muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ti. Venga. Un saludo a todos. Eso, Chao. hasta pronto. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.